Buenas tardes a todos. Es un gran gusto estar con toda nuestra audiencia de Puerto School el día de hoy. Hoy tenemos con nosotros un gran invitado, Félix Tovar, que es especialista en monogástricos, aves y suinos. Y hoy nos trae un tema interesantísimo, errores en el diagnóstico. Es una realidad en la industria avícola moderna. Félix tiene muchísima experiencia en el tema, así que estamos muy entusiasmados y esperamos que esta presentación les sea de mucho valor y lo más importante, que siempre es nuestra filosofía en Poultry School, es que la practiquen, que lleven a a la práctica todos los conocimientos que escuchan, que se les abra la curiosidad, que se les abra ese interés por preguntar, por explorar, y creo que Félix nos trae una extraordinaria presentación. Félix, gracias por tu tiempo, gracias por tu esfuerzo. Yo he visto muchísimo de tu material y creo que lo que vos podés aportar a a la industria global es muy interesante. Así que adelante, como siempre, esta grabación va a estar totalmente accesible gratis en nuestros canales de YouTube de Poultry School. Adelante, Félix, el tiempo es tuyo. Agradecido, estimado Rodolfo, muy agradecido con Poultry School por la oportunidad de poder brindar algo de los conocimientos. Mi nombre es Félix Tovar, ingeniero en producción animal, especializado en el área de monogástricos, eh, con mucho enfoque en el área de patología, sobre todo patología aviar, pero también con enfoque en patología suina. Y trataremos a través de esta presentación de conversar un poco y tratar de evaluar y determinar por qué hoy en día ocurren o siguen ocurriendo errores en el diagnóstico enfocados específicamente en la industria avícola moderna. Han habido durante los últimos años, durante las últimas décadas, importantes avances en el diagnóstico, pero todavía nuestra industria se ve bastante afectada eh, por los errores que ocurren día a día a nivel de campo. Trataremos de evidenciar la importancia del diagnóstico preciso en la avicultura. Conversaremos un poco acerca de los principales errores en el diagnóstico, cuáles son sus causas, las causas vistas desde el campo, ¿ok? Las causas vistas desde quienes de una u otra forma enfrentamos la realidad de los errores y los reconocemos a nivel de campo. Estudiaremos un poco de las estrategias para minimizar el impacto sanitario en la producción y, por supuesto, cómo contrarrestar la pérdida económica que producen estos errores para tratar de llegar a visualizar las estrategias para minimizar estos errores y mejorar la eficiencia en el diagnóstico, cosa hoy en día eh, debería de ser bastante sencillo poder lograrlo, pero todavía vamos a ver cuáles son de alguna manera estos puntos críticos que nos inducen a seguir cometiendo estos errores. Solo para tratar de enfocar el tema, la importancia del diagnóstico preciso en la avicultura. Sabemos que el diagnóstico es el proceso de identificación de las enfermedades, patologías o trastornos causados por virus, bacterias, hongos, deficiencias nutricionales, problemas derivados de la nutrición y creo que uno de los puntos más importantes, y lo vamos a ver a lo largo de esta presentación, los problemas de manejo que por supuesto terminan afectando la productividad de las aves. El objetivo, tratar de implementar medidas profilácticas o metafilácticas con el fin de prevenir o contrarrestar los problemas a nivel de campo. Desde mi perspectiva, pienso que el diagnóstico adecuado en la avicultura debería de poder permitir tomar medidas correctivas, sobre todo prevenir los altos índices de mortalidad, pero no solamente la mortalidad es relevante, sino que también es relevante las pérdidas, sobre todo económicas, que induce eh, la baja ganancia de peso, el bajo rendimiento de las aves
por supuesto, las elevadas conversiones alimenticias, las mejoras que debemos tener a nivel de la productividad para aumentar la eficiencia general de la producción, tratar en la medida de las posibilidades y sobre todo en América Latina, aunque también es muy complejo en toda América, hablando también de Canadá y los Estados Unidos, de la prevención de enfermedades, desarrollar programas de vacunación y establecer protocolos preventivos que nos permitan contrarrestar o prevenir estas patologías o la incidencia de ellas. Y por supuesto, un punto muy importante del cual muchos hablamos, pero pocos practicamos, que es tratar de mejorar la bioseguridad y fortalecer los protocolos de bioseguridad. Y cuando hablo de bioseguridad, hablo de bioseguridad real, ¿ok? No solo hablo de la ducha al momento de entrar a una granja, sino que hablo de la bioseguridad vista desde la sinergia que debe haber, desde la adecuada compra de materia prima en las plantas de alimentos, evaluación de las materias primas, evaluación a nivel de las plantas de incubación, evaluación a nivel de los riesgos sanitarios reales que ocurren incluso antes de generar eh, de generar estos puntos que de alguna manera pues terminan siendo eh, importantes a nivel de la industria. Hablemos un poco de la evaluación del diagnóstico en la avicultura. Eh, Antes de 1950, el diagnóstico básicamente era un diagnóstico bastante empírico, que era basado en signos clínicos, 1940, 1950. A partir del año 1950, entre la década del 50 y el 70, vino la introducción del diagnóstico microbiológico, bastante importante. Se introdujo las primeras, o tuvo incidencia, las primeras histopatologías. Era un punto bastante vital para la avicultura y la porcicultura a nivel global. Entre la década de 1970 y 1990 hubo mucho desarrollo a nivel de los avances inmunodiagnósticos, los test de ELISA avanzaron considerablemente, esto es un punto importante, más adelante lo vamos a ver sobre todo en enfermedades de Gumboro. La biología molecular y los diagnósticos rápidos entre la década del 90, los años 2000 y hasta el 2010 hubo avances espectaculares en lo que fue la biología molecular y los diagnósticos rápidos. Esto hoy en día continúa avanzando. Estos avances se ven, pero el problema es que no llegan de alguna manera a proveernos estos avances directamente a campo, al menos que sean integraciones avícolas muy representativas en número. Probablemente se puede reflejar algo, estos patrones de biología molecular y de diagnóstico rápido. Desde el año 2010 y el año 2020, esta década, los diagnósticos digitales y la automatización de estos diagnósticos nos permitió conocer diagnósticos mucho más precisos, diagnósticos mucho más rápidos, pero aquí hay un punto, luego de la vivencia que tuvimos con el COVID-19, a pesar de que la tecnología avanzó de manera bastante importante, no llegó al campo. Entonces, entre 1990 y el año 2020, tenemos una evolución en la biología molecular, en los diagnósticos digitales. El problema es cómo hacemos para que estos diagnósticos puedan llegar a campo y, por supuesto, puedan evidenciar unos mejores resultados para la toma de decisiones. Hoy en día, sobre todo en la porcicultura, ha avanzado bastante los diagnósticos predictivos, con lo que hoy en día se denomina el Internet de las cosas, pero seguimos todavía teniendo algunas falencias en este tipo de diagnósticos predictivos en la avicultura. Hay avances y hay avances significativos e importantes. En la evolución del diagnóstico, al menos desde mi perspectiva, hay una técnica que la reconozco como la técnica olvidada, ¿ok? Que es básicamente la histopatología. La histopatología la llamo como el diagnóstico olvidado, porque tiene una gran importancia dentro de la industria. La histopatología
nos permite, aparte de las técnicas de PCR, aparte de las técnicas de ELISA, aparte de las técnicas de necropsia, nos permite visualizar de manera detallada las lesiones que están ocurriendo en el ave, ¿ok? Y cuál ha sido la progresión de la enfermedad y, por supuesto, la respuesta que ha tenido el ave ante las agresiones de algún virus, bacteria eh, u otro patógeno, o en su defecto también pueden ser hongos como las micotoxinas, pero el detalle está en que la histopatología real, la histopatología que nosotros necesitamos en la avicultura para poder que sea adecuadamente leída, tener una adecuada lectura de estas histopatologías, necesitamos histopatólogos especializados. Y cada vez en la industria tenemos menos histopatólogos especializados en el área avícola. Uno de los puntos importantes en el caso de la histopatología es que hoy en día tenemos una necesidad de diagnóstico rápido, entonces las respuestas tienen que ser respuestas inmediatas, ¿ok? Y al no tener respuestas inmediatas, muchas veces se relega la histopatología. Tenemos, por supuesto, las limitaciones de las infraestructuras, a pesar de que en América Latina y en toda América, Estados Unidos y Canadá también cuenta con excelente infraestructura. Usualmente esa infraestructura casi siempre es de organismos públicos. Entonces, al ser de organismos públicos, muchas veces los productores no envían las muestras a estos laboratorios. Tenemos la escasez de personal especializado en la parte de histopatología. La histopatología clínica requiere capacitación, requiere una adecuada interpretación. No es igual la histopatología de pequeños animales que la histopatología en avicultura. Y esto precisa tener personal especializado. Y por supuesto, hay una relevancia continua. Para mí la histopatología es el complemento perfecto para un diagnóstico de precisión y se requiere para la identificación sobre todo de lesiones crónicas. Ahora, la pregunta, y es lo que nos trae a colación este tema, ¿por qué erramos en el diagnóstico? ¿Cuál es esta desventaja que tenemos en el diagnóstico para no poder tener un diagnóstico acertado? El diagnóstico preciso es clave no solamente para la sanidad, sino también para la productividad. Y los errores, por supuesto, son frecuentes. Evaluemos algunas de las causas. Eh, Probablemente en muchas de las presentaciones que puedan haber sido vistas, evaluadas por los profesionales, eh, este punto quizás no se nombra, pero para mí es el punto más importante, que es la alta densidad poblacional de aves. A nivel de no solamente de América Latina, sino también de toda América y en los países asiáticos ocurre también, tenemos alta densidad poblacional de aves, la alta densidad poblacional en los sectores de producción avícola, donde coexisten diferentes tipos de producciones avícolas, reproductoras, ponedoras, pollos de engorde, codornices, pavos. Y dentro de esos también vamos a encontrar reproductoras, también vamos a encontrar incubadoras, también vamos a encontrar planteles donde probablemente en el caso de gallinas ponedoras comerciales vamos a tener aves de 80 semanas y también vamos a tener aves de 18 o probablemente también vamos a tener pollitas que están en su ciclo de cría-recría. Entonces, la interacción entre estas especies y la concentración de aves en un espacio limitado siempre van a incrementar el riesgo a la propagación de patógenos y por supuesto van a dificultar la interpretación precisa que nosotros deberíamos de poder realizar con cierta facilidad. Eh, entonces, esto va a ser clave y lo vamos a ver como un pragmatismo allí. Por supuesto, el riesgo de transmisión de enfermedades entre especies, probablemente vamos a tener falla en los programas vacunales, no porque la vacuna falle o no porque no esté bien desarrollado el programa, sino porque no se va a poder dar el tiempo para generar una adecuada inmunidad del ave, ¿ok? Desde su vacunación, vamos
a tener mayor incidencia, sobre todo de problemas respiratorios. Se puede generar problemas de resistencia a antibióticos y yo he tenido muchos casos bastante interesantes en donde me dicen, oye, Félix, pero nosotros nunca hemos suministrado florfenicol, nosotros nunca hemos suministrado doxiciclina y sale resistente, por supuesto. No necesariamente el patógeno tiene que haber estado en contacto en esa misma granja con ese mismo antibiótico, sino que pueden haber patógenos que pueden tener resistencia a antibiótico en granjas cercanas y que de alguna manera, sobre todo por vía respiratoria, pueden ingresar este, a estos planteles. Y por supuesto, uno de los problemas más sensibles, las recombinaciones bacterianas y las recombinaciones virales. En el caso de las recombinaciones virales son muy estudiadas, pero en el caso de las recombinaciones bacterianas, no hay estudios que de alguna manera nos permitan tener una mayor claridad. Entonces podemos tener recombinaciones bacterianas de Escherichia coli con salmonela, por ejemplo, y no saberlo o desconocer estos puntos porque no hay mayor claridad sobre estudios de recombinaciones bacterianas. En esta gráfica, por ejemplo, aquí vamos a evaluar 3 países, aunque esto pasa en los Estados Unidos, probablemente no en Canadá, pero Estados Unidos, México, Centroamérica, estoy completamente seguro de que esto pasa. Esto es, por ejemplo, una zona avícola en Colombia, ¿ok? En donde tenemos una superficie total de 2,21 kilómetros, una distancia total de casi 8 kilómetros y en esta distancia tenemos granjas de reproductoras, tenemos granjas de pollo de engorde y tenemos granjas de ponedoras comerciales. Entonces, este tipo de densidades poblacionales, ¿ok? No, nos cambian las reglas del juego totalmente porque aquí estamos viendo cómo se puede comportar de manera totalmente diferente un patógeno versus una zona que sea exclusivamente de ponedoras, exclusivamente de pollo de engorde o exclusivamente de pavos, por ejemplo. Pero cuando tenemos este tipo de variables, pues debemos de tomarlas en cuenta. Esto es en Ecuador, en las zonas de producción de gallina de huevo comercial. Fíjense un caso bastante particular, ¿ok? En el caso de Cotaló, en Ecuador, tenemos una alta densidad de producción de gallinas ponedoras comerciales, pero cada punto que ustedes están viendo acá es de un propietario diferente, con un esquema de vacunación diferente, ¿ok? Con edades totalmente distintas. Entonces siempre podemos estar saliendo de un problema de coriza infecciosa acá y probablemente estamos cayendo con un problema de bronquitis acá y probablemente hay un lote joven de 18 semanas de pollas comerciales que está siendo desafiado o fue desafiado por Gumboro acá. Entonces, esto es una realidad. Y en este caso, tenemos gallinas ponedoras comerciales y pollos de engorde, que siempre, por supuesto, sobre todo con patologías respiratorias, van a sufrir, ¿ok? No es un caso aislado, este es un caso de Venezuela, ¿ok? En la zona de Guayabita, en donde tenemos diferentes tipos de explotación, incluso acá tenemos una incubadora, ¿ok? Entonces tenemos gallinas ponedoras comerciales, pollo de engorde, explotación de suinos, explotación de cerdos y por supuesto un plantel pequeño, pero está de reproductoras. Entonces, estas asociaciones de densidad poblacional siempre van a ser un problema al momento de tratar de diagnosticar. El otro problema es la similitud de los signos clínicos entre las diferentes patologías que nosotros tenemos dentro de la avicultura. Eh, Acá voy a tratar de generar una definición de lo que es la similitud de estos signos clínicos. En la industria avícola, el diagnóstico diferencial en un desafío constante debido a la similitud de los signos clínicos, eso pues es algo bastante relevante. La respuesta fisiológica de la gran mayoría de la patología casi siempre es reducción del consumo de agua, por ende reducción del consumo de alimentos, baja la ganancia de peso, hay un letargo general a nivel de las aves, pero esto no nos dice qué cursa o qué curso puede estar teniendo realmente la patología. Los sistemas afectados puede ser patología respiratoria, puede ser sistema inmune que esté afectado, puede ser problemas digestivos,
o puede ser la combinación de ellos. Los factores ambientales y sobre todo los factores, quizás no los factores nutricionales, realmente los factores antinutricionales también nos afectan: deficiencias nutricionales, granulometría, problemas de micotoxina, estrés ambiental, ventilación, agua, estrés calórico, amoníaco, los programas de luz que tienen una alta incidencia en estos errores de diagnóstico, sobre todo en pollos de engorde. Y por supuesto, las coinfecciones, ¿ok? Los agentes oportunistas y las enfermedades secundarias que pueden devenir de estas coinfecciones. Por supuesto, esta similitud de cuadros clínicos nos pueden llevar a errores en el diagnóstico. Hablemos un poco sobre las patologías de curso respiratorio, porque de ellas depende mucho estos errores. Normalmente hay un sinergismo entre ellas que va a complicar, por supuesto, los cuadros. Nos pueden acelerar los cuadros de agudos a crónicos, ¿ok? Y por ende también pues van a complicar la detección de patógenos. Este punto es importante porque nosotros podemos estar viendo lesiones que pueden estar asociadas a Escherichia coli, pero ¿de dónde vino ese Escherichia coli? Allí es el detalle, ¿ok? Hubo un factor de inmunosupresión, hubo un factor detonante para ese Escherichia coli, o llegó directamente por vía agua de bebida. Entonces tenemos diferentes patógenos. Escherichia coli, este punto sería interesante para unas charlas: Escherichia coli APEC y SPEC, ¿ok? Y lo voy a explicar más adelante. Tenemos Ornitobacterium rhinotracheal o RT, tenemos Mycoplasma galliséptico y Mycoplasma synovia. Aquí hay un punto bastante relevante para Centroamérica y algunos otros países han tenido problemas respiratorios asociados a algunos cerobares de Salmonella. Gallibacterium anatis y coriza infecciosa, laringotraqueitis y neumovirus siguen siendo un problema en la casuística de patologías respiratorias. Enfermedad de Newcastle para los países que todavía tenemos problemas con enfermedad de Newcastle. Bronquitis infecciosa, creo yo que es la patología probablemente más relevante de curso respiratorio, no hablando de América, sino hablando globalmente. Poder entender bronquitis infecciosa y las variables que conlleva bronquitis es bastante complejo. En el caso de bronquitis infecciosa, hay un estudio relativamente reciente del año 2022 que nos habla de cómo bronquitis infecciosa eh, permite el bloqueo del sistema inmune del ave, y por supuesto nos puede acarrear también problemas a nivel del sistema inmunológico, ¿no? Esto es algo bastante relevante porque en el caso de bronquitis, realmente nosotros pensábamos hace algunos años que era un problema netamente de curso respiratorio, y hoy en día ya es un problema en México, es un problema en los Estados Unidos, pero hoy en día también en algunos países los problemas que estamos teniendo de influencia, de influenza aviar, quizás no tanto de influenza aviar de alta patogenicidad, pero sí influenza aviar de baja patogenicidad. Creo que influenza de baja patogenicidad tenemos que tener muy en cuenta cómo puede afectarnos en los cursos de patología, en el curso de las patologías respiratorias. Y aparte de las patologías respiratorias, tenemos la patología con curso inmunosupresor. Aquí, por supuesto, ahí quisiera entrar con un concepto de DOMS y SAFE, en donde nos dice que las patologías con curso inmunosupresivo es un estado temporal o permanente. Y esto es supremamente importante, entender que puede ser temporal, sobre todo en el caso de pollos de engorde, o puede ser permanente, de disfunción de la respuesta inmune que resulta del daño a este sistema y que conduce a un aumento de la susceptibilidad a enfermedades. Pero ojo con estas dos palabras eh, del estado temporal o permanente, y ya esto lo vamos a ver más adelante. Tenemos Gumboro, sobre todo Gumboro con las cepas variantes, es supremamente complicado, no solamente en el caso del diagnóstico, sino también cómo complica las diferentes patologías. Anemia infecciosa aviar sigue siendo un problema. Reovirus, este también lo resalto porque reovirus aviar en los últimos años ha sido un verdadero dolor de cabeza al momento de poder diagnosticar diferentes patologías. Enfermedad de Marek,
Las micotoxinas debería haberlas resaltado también porque también complican los cuadros, coccidiosis, los problemas de manejo, amoníaco, ventilación, temperatura. En pollos de engorde esto es vital, pero también en la cría-recría de pollitas y por supuesto leucosis linfoide. La capacitación insuficiente y continua del personal técnico. Acá quisiera hacer una reflexión. Eso es una reflexión que siempre hago cuando sobre todo voy a congresos internacionales, congresos latinoamericanos, porque muchas veces nosotros vemos a los gerentes de importantes empresas, pero debajo de ellos, ¿ok? Hay coordinadores técnicos, tenemos administradores de granja, tenemos técnicos de campo, y muchas veces es una nómina bastante abultada, 20, 30, 40 personas, pero nosotros en los congresos muchas veces solamente vemos a los gerentes, ¿ok? El detalle allí está, esta capacitación a nivel de los congresos baja a los técnicos o se queda solamente a nivel de la gerencia. Y esto es un punto importante porque el primer frente de batalla, ¿ok? A nivel de campo lo tienen los técnicos, lo tienen los responsables y los responsables casi nunca se ven a nivel de estos congresos o en su defecto los mandan un día, al día siguiente mandan otro grupo, al día siguiente mandan otro grupo y esto siempre se puede convertir en una falencia y por supuesto la capacitación puede terminar siendo insuficiente para el personal. Acá evalúo, tengo una pirámide elaborada por mi persona de capacitación en salud avícola, en donde básicamente la base son mantener protocolos actualizados, ¿ok? La desactualización en los protocolos de diagnóstico, por supuesto la evolución de las enfermedades avícolas, las nuevas herramientas de diagnóstico, la formación que debe de tener el técnico siempre es importante, el entrenamiento en poder hacer diagnósticos a nivel de campo, la interpretación de laboratorio y, por supuesto, los conocimientos en medidas de bioseguridad. Y cuando hablamos de medidas de bioseguridad, vuelvo a repetir y hago énfasis en este punto, no hablamos específicamente solamente de verificar que la persona que está entrando a la granja se cambie de ropa o haga una ducha, sino que hablamos de un conocimiento y una comprensión de medidas de bioseguridad que se complementen entre sí, desde las plantas de incubación, pasando por reproductoras, pasando, por supuesto, por toda la línea de producción de alimentos balanceados hasta llegar a la línea de producción como tal. Las consecuencias de una capacitación insuficiente tenemos, por supuesto, diagnósticos erróneos o en su defecto, lo que más se ve hoy en día, diagnósticos tardíos, ¿ok? Diseminación de enfermedades. Esto es algo muy común, sobre todo en los países de América Latina, aunque en Asia también sucede con mucha frecuencia. Uso inadecuado de tratamientos. Esto, por supuesto, nos va a conllevar a resistencia antimicrobiana, las pérdidas económicas, tasas de mortalidad elevadas y disminución del rendimiento productivo. Y por supuesto, siempre vamos a tener el riesgo de zoonosis. Recuerden que hoy en día la industria siempre está constantemente monitoreada por diferentes tipos y diferentes entes que de alguna manera están siempre monitoreando la industria, que si el ave debe tener más confort, que si nosotros tenemos un problema de Escherichia coli en una granja, cómo estamos solventando ese problema. Entonces lo solventamos con antibióticos, pero entonces no debemos de dar antibiótico a las aves. Entonces el riesgo de zoonosis siempre, por supuesto, va a estar presente somos parte de la cadena alimenticia y debemos contrarrestar la transmisión de enfermedades al humano. Las soluciones para fortalecer la capacitación, desde mi punto de vista, son 5 puntos, pero nombro los 3 principales. Los programas de formación continua, la simulación de casos clínicos, esto es algo vital, sobre todo hoy en día que Newcastle en algunos países está reemergiendo y tenemos los problemas de influenza, sobre todo influenza de baja patogenicidad. Los talleres prácticos sobre interpretación de resultados de laboratorio. Hago énfasis en este punto, en los talleres prácticos, porque muchas veces ni siquiera los técnicos de las casas comerciales saben generar una interpretación adecuada
de los diagnósticos que se hacen, sobre todo cuando los diagnósticos se hacen en países como los Estados Unidos. Entonces nos llegan los resultados a los países de América Latina, pero no hay una interpretación adecuada. Y si no tenemos una adecuada interpretación, por supuesto, no vamos a poder tener un diagnóstico adecuado. Entonces, la capacitación y los talleres prácticos sobre interpretación de resultados de laboratorio, sobre todo por parte de los técnicos que nos proveen las vacunas, siempre es supremamente importante. Capacitación en bioseguridad y, por supuesto, el uso de la tecnología, hoy en día la inteligencia artificial y el análisis de datos para mejorar la precisión diagnóstica. Entonces, en estos puntos, ¿cómo solucionamos o cómo fortalecemos la capacitación? Formación continua, para mí importantísimo las simulaciones clínicas, qué hacer en un caso de, qué hacer si se presenta esta patología, qué hacer si se presenta aquella patología, y por supuesto los talleres prácticos para tratar de mejorar la interpretación en los resultados del laboratorio. Nuestro principal trabajo siempre debe ser un trabajo operacional y nunca debemos perder la dinámica de inspección de campo. Eh, Sabemos que el trabajo administrativo es supremamente importante, pero el trabajo de campo siempre debe prevalecer. Hoy en día veo técnicos en el día a día de campo, que se dejan llevar, por supuesto, por el trabajo administrativo, se sumergen en el trabajo administrativo, pasan probablemente de sus 8, 10, 12 horas de trabajo, al menos 6 horas en trabajo administrativo, y se les olvida que la primera línea de defensa de nuestros animales son ellos, y por supuesto, el trabajo de campo siempre, siempre tiene que tener una prevalencia por encima del trabajo administrativo. El cuarto punto, la falta de análisis epidemiológico y datos de producción. Aquí nos convertimos en eruditos muchas veces, llegamos a las granjas y queremos decir, bueno, el problema es tal, pero no las conocemos. Eso lo pasa sobre todo en la parte de consultoría. Entonces, los análisis epidemiológicos siempre son supremamente importantes, conocer la zona, conocer los problemas de índole bacteriano, viral, qué tipo de materia prima estás utilizando, cuáles son las herramientas de diagnóstico que estás utilizando, para poder tener análisis epidemiológicos que sean certeros. En este punto, la epidemiología, básicamente en avicultura, nos permite identificar los patrones de la enfermedad. Siempre se debe tomar en cuenta, por supuesto, edad, genética, las condiciones ambientales. Nos permite predecir los riesgos sanitarios a través de modelos históricos y modelos predictivos, pero acá hay un punto importante, porque siempre en el caso de la predicción de riesgos sanitarios, a mí siempre me llama la atención, por ejemplo, en Ecuador sabemos que cuando hay o estamos en el último consumo de maíz, vamos a tener riesgo de micotoxina, eso lo sabemos año a año, pero no hacemos nada por corregirlo. O en su defecto, cuando nos llega importación de maíz desde los Estados Unidos, nos llega el maíz altamente contaminado de micotoxinas, pero sabemos que el maíz viene contaminado, hacemos los análisis, pero no hacemos nada por corregirlo. Entonces, esta predicción, lo mismo pasa en el caso de coccidiosis. Sabemos que con la entrada de las lluvias eh, y con la entrada de la época de calor, siempre la coccidia va a tener esta tendencia de generarnos problemas. Entonces, estos modelos predictivos y estos datos históricos son supremamente importantes para poder saber cómo actuar frente a estas circunstancias. La evaluación de los programas sanitarios, algo que muchas veces es olvidado. Yo siempre digo que en este punto es importante hablar sobre los financieros, porque los financieros siempre nos bloquean cuando nosotros pedimos estudios. Nos dicen, no, ¿cómo usted se va a gastar $3.000, $4.000 haciendo ELISA? Si esos son reportes, si esos son papeles que simplemente van a estar allí. Pero lo que los financieros no ven, y ese es probablemente el punto más importante, es que son estas estrategias, son estos análisis los que nos van a poder permitir evaluar de manera adecuada las estrategias de vacunación, por supuesto, si la bioseguridad está funcionando, si estoy teniendo riesgo o no lo estoy teniendo. La detección de brotes tempranamente va a minimizar la propagación, va a reducir las pérdidas económicas, pero dependen
de la evaluación de los programas sanitarios, ¿ok? Siempre depende de la evaluación de los programas sanitarios. Las consecuencias de la falta de análisis de los datos de producción, eh, punto relevante porque estas consecuencias normalmente son pérdidas económicas que se pueden evitar, la poca efectividad o eficiencia en el uso de antibióticos y vacunas y por supuesto lo que trae consigo porque es pérdida de dinero, resistencia antimicrobiana, esquemas de vacunación ineficaces, la toma de decisiones basada en intuición, que esto lo vemos en el día a día, ¿ok? A nivel de campo. Eh, no tengo nada en contra de mis colegas que son técnicos comerciales, porque yo también lo he sido durante muchos años, pero muchas veces queremos vender un antibiótico, queremos vender una vacuna y llegamos a una granja, no hacemos ningún tipo de estudio, no hacemos ningún tipo de análisis, solamente pues colocamos el producto y no vemos que que puede terminar siendo una medida incorrecta o un tratamiento o un esquema de vacunación inadecuado. Y por supuesto la falta de correlación entre sanidad y desempeño que nos lleva a confusión de enfermedades infecciosas y deficiencias nutricionales. Ahora, soluciones para mejorar estos diagnósticos basados en datos. Bueno, solución, yo creo que el monitoreo constante de variables es bastante importante, pero para esto tenemos que ser activos en campo, mortalidad, consumo de alimentos, ganancia de peso, parámetros de incubación. Las herramientas de Business Intelligence nos ayudan muchísimo a tratar de correlacionar los datos de producción con los indicadores sanitarios. Debemos migrar en avicultura, definitivamente debemos migrar de la tabla de Excel y de Power BI a herramientas que sean mucho más eficaces en la correlación de estos datos productivos, la integración del Internet de las cosas para tratar no solamente de analizar temperatura, humedad, calidad de aire, sino también ambiencia o ambiente total dentro de los galpones, software de gestión avícola que nos permitan registrar parámetros productivos, análisis en tiempo real, y por supuesto la capacitación continua del personal. Y cuando hablo del personal, hablo desde las personas que son encargadas de los galpones, administradores de granja, técnicos, supervisores, médicos veterinarios, encargados sanitarios, hasta las personas que son encargados de la oficina, ¿ok? Tiene que haber una capacitación en epidemiología para entender que trabajamos con seres vivos y que por supuesto debemos cuidar la bioseguridad en términos generales, ¿ok? Ahora, ¿podemos atender algunas variables que conllevan a errores de diagnóstico? Sí. ¿Es fácil? Probablemente. ¿Lo hacemos en las integraciones grandes? Sí. En las integraciones medianas, probablemente no. Y en las pequeñas, no, no se hace. ¿Ok? Pero veamos cuáles pueden ser estas interacciones que nos conlleven a tratar de disminuir el impacto de los errores en el diagnóstico. Tenemos primero que nada calendario de limpieza y desinfección. Acá no solamente es la limpieza y la desinfección, sino también el descanso real de las casetas y de los galpones una vez desinfectados. Esto es un problema grave que tenemos en la avicultura moderna. En ponedoras no lo podemos hacer, en reproductoras es bastante difícil, pero en pollos de engorde sí lo podemos hacer y poco se hace, ¿ok? Los descansos reales, muchas veces uno llega a una integración, ¿cuánto tiempo tienes de vacío sanitario? Tengo 14 días, no, realmente tiene 3 días desde el momento en que la última persona pisó el galpón con la desinfección o con la termonebulización, o tiene 2 días, o muchas veces sencillamente terminó de termonebulizar en la mañana y en la noche entraron los pollitos. Entonces no hay un descanso real de estas casetas o galpones. Por supuesto, lo que buscamos con estos calendarios es disminuir la incidencia de enfermedades, mejorar la conversión alimenticia, cumplir con la normativa sanitaria, sobre todo en los países que manejan exportación y, por supuesto, tener mejor y mayor longevidad de los equipos de infraestructura. Punto importante también, obtener buena calidad de pollito bebé para disminuir este impacto del diagnóstico, saber de dónde viene el pollito, si el pollito llega con buen peso, vitalidad, disminución, o tratar de contrarrestar al mínimo posible los defectos físicos que pueda traer el pollito.
El control de registro y trazabilidad desde la planta de incubación hasta la granja es supremamente importante. Pero el detalle está en que muchas veces estos registros nosotros no los tenemos. Hay que ser realistas. Muchas veces ni siquiera sabemos con qué programas de vacunación, cuando muchos sabemos de qué lote de reproductoras salieron estos pollitos, sobre todo cuando la compra de estos pollitos es tercerizada. Los calendarios de vacunación de reproductor y progenie, esto es un dolor de cabeza del día a día para el diagnóstico, porque cuando compramos pollitos a terceros, prácticamente nunca vamos a saber cuál es el calendario de vacunación de la reproductora. Y allí tenemos un punto de reflexión para la avicultura. Si yo te compro un pollito, el deber ser es que al menos tú me digas con qué estás vacunando o en su defecto tú me entregues un ELISA lo más cercano a la fecha de donde me estás entregando el pollito para yo poder saber cuál es el estatus sanitario que está teniendo tu reproductora. En su defecto me toca hacerlo a mí y esto lo veremos más adelante, ¿no? ¿Y qué buscamos con el calendario de vacunación y con los programas de medicación preventiva? Por supuesto, garantizar la transmisión de inmunidad maternal, reducir la mortalidad y la morbilidad, prevenir enfermedades, optimizar el desarrollo inmunológico y minimizar el uso de antibióticos. Evitar exponer al ave a estrés ambiental. Esto es un punto reflexivo también porque muchas veces hablamos de estrés ambiental solamente cuando el ave ya tiene 35 días y no es así. Creo que uno de los mayores problemas que nosotros tenemos es en la resección, los primeros 7 días de vida del pollito, cómo sometemos a ese pollito a temperaturas elevadas. Entonces no sabemos diferenciar entre la temperatura de un COP, de un Hubbard o un ROS. No hacemos curvas específicas para cada uno eh, de estas genéticas a nivel de resección. Las altas concentraciones de amoníaco, hoy en día los precios para poder sustituir o cambiar la cama sabemos que están bastante elevados en todo el continente americano, también en Europa. Entonces, ahí hay que ser bastante reflexivo porque si no podemos sacar la cama y tenemos que reutilizarla de manera adecuada. Entonces, esos niveles de amoníaco tenemos que contrarrestarlos, esos niveles de amoníaco tenemos que estudiarlos, tenemos que evaluarlos. Yo he llegado a galpones en donde me tienen totalmente cerradas las cortinas con amoníaco de 35, de 40 partes por millón. Entonces, imagínense el impacto que puede tener esto. Igualmente los programas de luz que pueden derivar en problemas inmunosupresivos. Entonces, todo lo que es evitar exponer el ave al estrés ambiental siempre va a ser supremamente importante. La importancia de la calidad nutricional del alimento balanceado. Acá no voy a hablar, no me voy a extender mucho, pero por supuesto siempre se debe analizar la calidad de las materias primas. Se debe tener una formulación basada en necesidades productivas reales, el uso de aditivos que puedan mejorar el desempeño, la optimización del proceso de fabricación. Para esto, Poultry School tiene una serie brillante de videos colgados en YouTube que lo pueden ver. Eh, Creo que es un punto bastante importante cómo mejorar esta trazabilidad a nivel del alimento balanceado. Y como último punto, y siempre lo voy a tocar, bioseguridad activa y pasiva. No solamente bioseguridad activa, sino también bioseguridad pasiva. Continuemos con las variables que complican un diagnóstico acertado. ¿Ok? Ya acá entremos un poco en materia. No quiero que esto sea una clase de inmunología, más vamos a tocar la inmunología porque de ella depende mucho de estas variables que complican el diagnóstico, ¿no? Lo primero, los signos clínicos comunes en las diferentes patologías respiratorias. Acá hablamos de enfermedad de Newcastle, bronquitis infecciosa, metanomovirus aviar e influenza aviar. Y cuando nosotros vamos a evaluar los signos clínicos de estas patologías, entonces vemos en enfermedad de Newcastle tenemos ronquera y estertores severos, indicando problemas respiratorios. Cuando vemos bronquitis infecciosa también nos produce ronquera y estertores notables. Influenza aviar tanto de baja como de alta patogenicidad antes de empezar la mortalidad, sobre todo en el caso de influenza de alta patogenicidad, también nos provoca ronquera y estertores. Y en el caso de metapneumovirus aviar también tenemos problemas de ronquera y estertores. Entonces, los signos clínicos comunes, sobre todo en las patologías respiratorias, casi todos son similares. Ahora, ¿cómo podemos nosotros
a través de la necropsia y signos clínicos, poder garantizar un diagnóstico acertado. Esto es una tabla en donde se evalúa la respuesta inmunológica al virus de la enfermedad de Newcastle en aves afectadas con enfermedad de Gumboro. Es un estudio del doctor Paraher. Creo yo que todos lo debemos conocer como uno de los grandes estudiosos de la enfermedad de Gumboro. Y aquí hay varios puntos importantes en donde, por ejemplo, al primer día, ¿ok? Se hace la vacunación contra enfermedad de Gumboro, ¿ok? Y luego se desafía específicamente para Newcastle y vemos cómo la mortalidad es realmente alta. Ahora, cuando nosotros vacunamos el primer día, no tenemos desafío contra enfermedad de Gumboro, ¿ok? Hay un tiempo para generar la inmunidad. Fíjense cómo disminuye el impacto de la mortalidad en las muertes totales cuando son desafiadas con enfermedad de Newcastle. Y esto es supremamente importante porque hoy, más que nunca, reovirus y enfermedad de Gumboro, ambas son supremamente importantes en el diagnóstico, sobre todo cuando evaluamos enfermedades inmunosupresivas y el impacto que estas pueden estar teniendo sobre las demás patologías. Igualmente acá, fíjense en esta tabla de un experimento donde se evaluó el efecto de las diferentes patologías, reovirus, Gumboro y anemia infecciosa aviar, y las combinaciones en la mortalidad de aves a las 5 semanas de edad, cuando, por supuesto, grupo control, 0 de 35, cuando es reovirus solo, nos llega al 6%, cuando tenemos problemas de Gumboro solo, 3%, anemia infecciosa, 3%, pero cuando se combina reovirus con anemia infecciosa puede llegar al 20%, Gumboro con anemia infecciosa al 31%, y cuando tenemos reo con Gumboro y anemia infecciosa puede llegar hasta el 46% de la mortalidad. Entonces, y aquí estamos hablando de la quinta semana de edad. Entonces, por esto es que es supremamente importante cómo va a ser la respuesta inmunológica de esta ave. Esto es una gráfica tomada del doctor Rafael Fernández, en donde la evaluación de la respuesta inmune es supremamente importante, evaluación de los timos en comparación con la bursa cuando estamos en presencia de patologías inmunosupresivas. Ahora, esto es una gráfica adaptada de la doctora Eliana Ecochea, en donde básicamente se evalúa la presencia de signos clínicos, en este caso enfermedad de Newcastle, influenza, bronquitis, metaneumovirus aviar, laringotraqueitis aviar, micoplasma, viruela, coriza y aspergillus, por nombrar algunas, ¿ok? Y se le da un score, ¿ok? A cada una de las presencias de los signos clínicos. Entonces, por ejemplo, enfermedad de Newcastle, esto es un score que va del 1 al 3, y en el caso de enfermedad de Newcastle el score sería 2. En la parte de ronquera y estertores, en la parte de conjuntivitis sería 1, en la parte de hinchazón nasal sería 1, ¿ok? Y yo trato en este gráfico, a través de los signos clínicos, de colocar cómo se vería o cómo se podría trabajar esto en la práctica, ¿ok? Pero fíjense, por ejemplo, ronquera y estertores, enfermedad de Newcastle, influenza, bronquitis, metaneumovirus y LT, o sea, laringotraqueitis aviar, hinchazón de los senos nasales, probablemente aquí se reduce un poco, ¿ok? Enfermedad de Newcastle, bronquitis, metaneumovirus, aspergillus, pero todos, absolutamente todos, siempre cuando se combinan o cuando se asocian, nos van a generar estos cuadros clínicos complejos. Esta gráfica también de la doctora Eliana Ecochea, adaptada, tenemos la distribución igualmente de las patologías, son las mismas patologías, pero ahora tenemos aerosaculitis, sinusitis, neumonía, tapón bronquial, placas distéricas en laringe, y vemos la sumatoria de estas lesiones clínicas. Entonces, en enfermedad de Newcastle pueden ser 4 o 5 lesiones, en influenza aviar pueden ser 3 o 4 lesiones, en bronquitis infecciosa pueden llegar hasta 6 tipos de lesión en el caso de bronquitis, en la laringotraqueitis pueden llegar hasta 5. Entonces, esto es lo que de alguna manera nos complica, este tipo de asociaciones son lo que nos complican los diagnósticos a nivel de campo. Ahora, ¿cuáles son los factores predisponentes en los errores de diagnóstico?
La parte viral, neumovirus, anemia, gumboro, laringotraqueitis, enfermedad de Mare, Newcastle e influenza. Reovirus es supremamente importante cuando hablamos de reovirus hablamos de sus asociaciones también, rotavirus, coronavirus, parvo, astrovirus, que en los Estados Unidos y en Canadá ha sido un problema, los enterovirus, que hoy en día en América Latina los estamos diagnosticando, y los adenovirus igualmente los estamos diagnosticando con mayor facilidad. Todo lo que es la parte de parásitos, y aquí relevancia a todo lo que es la parte de coccidiosis, porque no solamente, porque en el caso del Dermanisus gallinae también nos trae problemas al ser un reservorio bastante importante, sobre todo para salmonela. Todo lo que son los factores ambientales, de los cuales ya hablamos, siempre el agua, partículas de polvo, escasa retirada de guano en el caso de ponedoras, ventilación inadecuada, temperaturas extremas hacia lo alto, hacia lo bajo, bacterias, y por supuesto los factores fisiológicos, edad, pico de postura, picaje, nerviosismo. En el caso de las bacterias, le doy un punto bastante especial a Escherichia coli y ya lo vamos a conversar. En el caso de reovirus causa probablemente en combinación con los adenovirus, entenovirus, artrovirus, parvo, corona y rotavirus, pérdida en los Estados Unidos que se estiman entre 1.200 a 1.500 millones de dólares anualmente. Y aquí en esta gráfica del doctor Guillermo Zavala, o adaptada de la gráfica del doctor Guillermo Zavala, podemos ver las pérdidas solamente en conversión alimenticia que podemos tener por factores asociados a reovirus. En el caso de Escherichia coli, le hago un apartado bastante especial, y fíjense que no estaba en las bacterias dentro del grupo que nos confunden entre las enfermedades. Le hago un apartado especial porque coli siempre va a tener una relevancia, tiene una relevancia predominante en la avicultura en todas partes del mundo. Escherichia coli, cuando nosotros la consideramos como una bacteria que es de tipo comensal a virulenta, siempre va a vivir en la microbiota intestinal y debe vivir como un AFEC, ¿ok? Avian fecalia Escherichia coli, aquí debe estar ella sin generarnos mayor problema. La trabajamos también como un patógeno oportunista, que por supuesto pues, puede necesitar de otros factores predisponentes, por ejemplo, amoníaco, partículas de polvo, eh, inmunosupresión para ella activarse, pero también tenemos un Escherichia coli de tipo especializado, que es un APEC, Avian Pathogenic Escherichia coli, que nos causan enfermedad por sí mismos, ¿ok? Y esto termina siendo un grave problema para la industria, porque son estas APEC las que hoy en día pues, se asocian con estos patógenos oportunistas a nivel de campo y nos causan un verdadero dolor de cabeza al momento del diagnóstico. Entonces, estas Escherichia coli, que son patógenos oportunistas, se convierten en patógenos especializados y, por supuesto, nos generan problemas de infecciones localizadas, síndrome de cabeza hinchada, nos traen secuelas bastante importantes, ¿ok? Pero también nos generan problemas de septicemia, y la colisepticemia hoy en día sigue siendo un problema tremendo a nivel de la avicultura. Y algo importante a nivel del diagnóstico, que no solamente tenemos Escherichia coli, sino que también tenemos Escherichia fergusoni, que nos produce septicemia a nivel de los pollitos, sobre todo pollitos los primeros 3 días, máximo 7 días de edad, y también tenemos Escherichia alberti, que nos provoca problemas intestinales a nivel de las aves. Entonces, estas Escherichia coli como patógenos especializados, ¿ok? Que se convierten en APEC, existe una relación inversa entre el rápido desarrollo y, por supuesto, la resistencia a esta colibacilosis con diferentes factores de línea genéticas. Hay varios trabajos que nos hablan de ellos. Hay líneas genéticas que son un poco más resistentes a estas APEC, y hay líneas genéticas en pollos de engorde, específicamente, que son menos resistentes a estos patógenos especializados, específicamente hablando de Escherichia coli. Esta evaluación básicamente se hace sobre las endotoxinas de Escherichia coli, se evalúa en mortalidad de fuerza de ruptura ósea, y siempre va a haber mayor preponderancia, como les dije, de estas Escherichia coli o de estas endotoxinas sobre alguna línea genética más que en otra.
Las complejidades del diagnóstico a nivel de campo, pues tenemos enfermedades inmunosupresoras. Hay un punto supremamente importante que lo he evaluado y lo han evaluado muchos patólogos a nivel de campo, médicos veterinarios con muchos años de experiencia. Es un punto supremamente importante y lo traigo a colación acá. ¿Por qué hay algunos galpones o secciones dentro de un mismo galpón que se ven afectados y otras secciones no? ¿Ok? Esto es uno de los puntos más desconcertantes al momento de analizar las complejidades del diagnóstico a nivel de campo, ya que quienes actuamos a nivel de campo nos encontramos en el día a día con patologías que cursan en un galpón de una unidad, incluso en secciones específicas de un galpón, incluso en secciones de secciones. ¿Ok? Aquí los expertos nos dicen, bueno, pudo haber sido falla de inmunidad, pudo haber sido falla del programa de vacunación, pero realmente no hay un punto en donde podamos concertar por qué se produce un fallo en una zona o en un área específica de un galpón y el resto del lote no se ve afectado. Esto es una de las cuestiones más desconcertantes dentro de la avicultura. Y por supuesto, desde la calidad de agua hasta la granulometría siempre van a ser importantes al momento de complicar estos cuadros de diagnóstico. Ahora, ya para entrar en materia, entrar en la parte más gruesa de esta charla, ¿por qué es importante saber diagnosticar? Esta imagen yo lo he mostrado en algunas charlas, algunas conferencias con médicos veterinarios bastante especializados y siempre les digo, diagnostiquemos, ¿esto es viral o es bacteriano? Esa es la pregunta que surge, ¿ok? Sobre todo cuando vemos este tipo de casos clínicos, síndrome de cabeza hinchada, blefaritis, moco en los senos superiores, presencia de estertores. Y al momento del diagnóstico, casi siempre me dicen que es bacteriano. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿y qué utilizamos? Si es bacteriano, probablemente un florfenicol, una ciprofloxacina, una sulfatrimetoprim, una enrofloxacina, doxiciclina, y bueno, y ahí viene el debate, ¿no? ¿Qué antibiótico, qué dosis, cuántos días? Es bastante interesante cuando lo hacemos en vivo. Pero el detalle está en que esto no es un cuadro bacteriano, ¿ok? Son aves que están mostrando signos de depresión agudo e inflamación periocular, luego un desafío con virus velogénico biserotrópico de la enfermedad de Newcastle. Y ahí viene la pregunta, ¿y ahora qué suministras? ¿Ok? Porque ya no puedes suministrar antibióticos. Entonces, yo siempre les digo que siempre que no sea necesario, pues si existe un cuadro evolutivo que lo amerite, pues se pueda aplicar una asociación antibiótica para el control de gram positivo, gram negativo y por supuesto el micoplasma, pero siempre que sea necesario. ¿Ok? Y acá no quiero que esto se convierta en una clase de inmunología, pero sí tenemos que entender, ¿ok? Esta parte, al momento del diagnóstico, siempre va a existir una barrera física, la piel, las plumas, la saliva, las lágrimas, los mecanismos intracelulares de defensa, la respuesta inmune, y este que probablemente es el punto más importante, que es el reconocimiento antigénico, ¿ok? Por parte de los receptores de reconocimiento de patrones que reconocen patrones moleculares asociados a patógenos y que por supuesto nos generan eh, una respuesta. Sin reconocimiento no hay respuesta. Con reconocimiento hay inflamación, fiebre y todo lo demás. Entonces, cuando nosotros tenemos una inflamación severa o cuando nosotros tenemos una inflamación que está iniciando, o cuando tenemos fiebre o cuando tenemos algún tipo de respuesta, es simplemente una respuesta, es un mecanismo de respuesta por parte del hospedador y que lógicamente nosotros tenemos que actuar con mucha conciencia ante este mecanismo de respuesta. Bueno, acá sigue lo que serían las respuestas inmunitarias adaptativas y cómo es la respuesta celular. Eh, pero, como les digo, no quisiera que esto fuese una clase de inmunología. Ahora, este punto sí es importante, las infecciones virales predominan la respuesta, ¿ok? Y las acciones, induciendo una respuesta de citoquinas proinflamatorias con la finalidad de destruir las células infectadas o de eliminar el virus de la célula. Y aquí las células B actúan de manera preponderante
Tenemos una inmunidad mucosal que sabemos que pues a nivel del intestino nos va a proteger precisamente para que no haya esa disfuncionalidad de la barrera o del moco intestinal y terminamos teniendo, tal como se ve acá, diferencias a nivel de las vellosidades intestinales, en altura o destrucción de esa barrera a nivel intestinal. Y en el caso del sistema respiratorio, en el caso de las aves, sabemos que desde la siringe los virus y las bacterias pueden entrar con mucha facilidad y poder llegar no solamente a los pulmones, sino también a los sacos aéreos. Esto es una vía libre de entrada, entonces la respuesta mucosal es bastante importante, ¿ok? Y este punto, vuelvo con el tema de los antibióticos. Cuando nosotros inicia un proceso, sobre todo cuando el proceso es viral, realmente pues es necesario un antibiótico o un mucolítico, un expectorante, o sea, esas son los puntos que nosotros debemos evaluar. Hay un punto positivo desde hace varios años, tenemos aceites esenciales y otro tipo de productos que podemos utilizar. De la foto que vimos anteriormente, en donde preguntaba si podía ser diagnóstico viral o bacteriano, pues acá tenemos el diagnóstico, tenemos ya una imagen completa donde tenemos aves deprimidas, tenemos un diagnóstico clínico basado en un cuadro respiratorio, ¿ok? Eh, Ahora sí, vemos el curso completo, aquí vemos las aves postradas con cuellos torcidos que ya nos pueden estar indicando hacia dónde va el diagnóstico, ¿ok? Igualmente acá, cuello torcido, síndrome de cabeza hinchada o inflamación periocular. Y por supuesto, ya los problemas a nivel de necropsia que, pues, que nos inducen un diagnóstico. Ahora, eh, un breve resumen, las complejidades del diagnóstico a nivel de campo, necesitamos mayor experiencia y capacitación del personal. Debemos no limitar las pruebas de diagnóstico, debemos tener una interpretación correcta de los datos, tener un monitoreo continuo. eh, Siempre se debe evaluar si realmente las limitaciones económicas son necesarias al momento de que los técnicos piden prueba diagnóstica y no dicen no porque son muy caros. Y por supuesto la similitud de los síntomas entre las enfermedades. Los síntomas similares, ya hablamos de ello. Y las limitaciones en las pruebas diagnósticas, no todas las pruebas diagnósticas disponibles son igual de efectivas. No es lo mismo una serología que un PCR, no es lo mismo un PCR que una histopatología y ellas se complementan. Ya esto lo veremos al final. Ahora, ya para concluir, quisiera pasar a lo que de alguna manera puede ser estas asociaciones o estas complejidades de diagnóstico a nivel de campo eh, y cómo cuando no diagnosticamos adecuadamente podemos terminar en un error de diagnóstico que nos cursa con pérdidas económicas casi siempre bastante relevantes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un caso de bronquitis infecciosa aviar en gallinas ponedoras comerciales, un lote de 25 semanas, ¿ok? Que empieza con un problema de síndrome de cabeza hinchada, las aves disminuyen el consumo, al momento de hacer la necropsia vemos que pues hay una capa de grasa que se está formando, son aves jóvenes, vemos cambios de coloración, pero realmente poco relevantes a nivel hepático, sacos aéreos relativamente limpios, ¿ok? Y en el momento en el que empieza este cuadro, hay una sospecha, sobre todo porque hay una disminución en el consumo de agua y de alimentos bastante importante, de que esto es un cuadro de coriza infecciosa. Recuerdo yo que este día andaba con dos técnicos, uno ya con algo de recorrido, otro un poco más joven, y yo les indicaba que esto probablemente era un cuadro de bronquitis infecciosa. Cuando recuerdo claramente que cuando nos subimos al carro, ellos me dicen, oiga, Feli, ¿dónde es que usted ve coriza infecciosa allí? Porque, perdón, bronquitis infecciosa, porque esto parece es un cuadro de coriza, ¿ok? Pero con el lapso o el paso de los días y con los resultados del laboratorio y lo que pasó luego, nos dimos cuenta de que estábamos frente a bronquitis infecciosa. Acá, estas eran las aves, ¿ok? Inflamación periocular, algo de moco, estertores, era un cuadro pero el consumo de alimentos era indicador, probablemente la disminución en el consumo de alimentos era un indicativo de que probablemente estamos en un cuadro de coriza infecciosa, ¿ok?
Al pasar de los días, este fue el desencadenante, ¿ok? Ya acá vemos la calidad de huevo, cómo se pierde totalmente, vemos huevo deforme, huevo blanco, huevo fárfaro. Entonces ya aquí vemos un problema real, ¿ok? A nivel de la calidad de huevo, y esto es producto de bronquitis infecciosa aviar, cepa variante, ¿ok? Cepa variante de bronquitis infecciosa. En este cuadro vamos a ver enfermedad de Newcastle en gallinas ponedoras con protección vacunal, que también es un problema, porque entonces nosotros tratamos de buscar el cuello torcido y de buscar estas hemorragias tremendas que podemos ver a nivel de proventrículo, de tónsila, y nunca la vamos a ver porque hay un programa de protección vacunal. Pero al haber el desafío, por supuesto, probablemente vamos a terminar teniendo este tipo de cuadros, ¿no? Aquí tenemos cuadros bastante importantes a nivel hepático, ¿ok? Que podrían deberse a salmonela, que podrían deberse a coli, ¿ok? Vemos acá la rotura de huevo interna, vemos tónsilas que estaban bastante reactivas, vemos problemas a nivel de proventrículo, pero no había mortalidad. Y al no haber mortalidad, pues uno sospecha de todo, menos de Newcastle, porque estas lesiones a nivel de proventrículo también nos los puede causar un adenovirus o nos los puede causar problemas de micotoxina, pero vean lo que pasa con el correr de los días y cómo se daña la calidad del producto, que termina siendo lo más importante, ¿ok? Esta es una lámina de la doctora Elena Cochea haciendo un estudio de enfermedad de Newcastle en gallinas ponedoras comerciales, y aquí lo más importante es la calidad de huevo, ¿ok? La decoloración de huevo en este estudio prevaleció entre 9.3%, 2.64, 3.07 y 4.14. Y es exactamente lo mismo que yo le muestro acá, cómo disminuye notablemente la calidad del huevo ante estos desafío de Newcastle. Esto es un desafío de Mycoplasma synovia en una coinfección con bronquitis infecciosa aviar, algo muy típico, una cepa variante de bronquitis en gallinas ponedoras comerciales. Igualmente, vemos cómo hay un daño a nivel del ápice de huevo, decoloración, una decoloración bastante importante, ¿ok? Y una cantidad bastante significativa, alrededor del 14-15% de los huevos eh, iban a tener deficiencia en la calidad de la cáscara, ¿ok? Pero aquí es importante, fíjense cómo hay el daño en el ápice del huevo, tal cual como nos lo dice la literatura. Esto está como de libro, ¿ok? Pero no es solamente micoplasma, sino que también tenemos la coinfección con bronquitis infecciosa. Vemos acá, en este huevito específicamente, que está rugoso en la parte superior, vemos que está deforme, ¿ok? Y por supuesto se pierde bastante la calidad de la cáscara. Vemos el consumo de alimentos, ¿ok? En algunas aves mermado, en otras aves consumen normalmente. Son las diferencias que nosotros podemos notar a nivel de campo. Igualmente acá, esto es un punto importante: 5 gallinas, 5 huevos, ¿ok? Y están dentro del mismo cuadro, ¿ok? Están dentro de la misma granja, están dentro de la misma zona. Entonces viene la pregunta: ¿por qué? Porque acá sí, a pesar de que hay pérdida de la calidad de la cáscara, pero la postura no baja, ¿ok? Entonces son las cuestiones que nos dificultan tremendamente los diagnósticos. En este caso, un cuadro de bronquitis infecciosa aviar en gallinas ponedoras comerciales, igualmente cepas variantes, ¿ok? Dos gallinas relativamente jóvenes. Acá no hay síndrome de cabeza hinchada, acá no hay mortalidad. Acá simplemente lo que hay es pérdida de coloración a nivel del huevo. Algunas gallinas mostraban postración, ¿ok? Estas gallinas típicas con la posición de pingüino, ¿ok? Algo de ligeras hemorragias petequiales a nivel del ingreso de la tráquea. Vemos que en la formación de los folículos se mantenía, ¿ok? Había una excelente formación folicular, pero ya vemos que tenemos la deformidad a nivel del huevito, ¿ok? Esto es una gallina que se le hizo necropsia a primeras horas de la mañana. Entonces vemos la disfunción de la calidad del huevo, ¿ok? Y esto pues es un punto bastante importante y bastante relevante en gallinas ponedoras al momento de hacer el diagnóstico. Igualmente acá
vean la calidad del huevo cómo se pierde totalmente, ¿ok? Se pierde la coloración, se pierde la capacidad de la cáscara, de rigidez de la cáscara. Esto es bastante común en las enfermedades o en las patologías de curso respiratorio. Laringotraqueitis aviar, pero en este caso levante de pollonas comerciales con protección vacunal, ¿ok? Aquí vemos un cuadro bastante característico. En su momento, cuando hicieron el diagnóstico presuntivo, probablemente sospechaban de enfermedad de Newcastle, pero ya a las 24, 48 horas empezaron a salir este tipo de aves que pues son bastante indicativas de que era un problema de laringotraqueitis. Y fíjense el bajo consumo de alimentos que hay, que es algo bastante característico en este tipo de patologías, ¿ok? Ya luego, pues, se puede hacer el diagnóstico con los días, el taponamiento y la pseudotraquea que se produce a nivel de laringotraqueitis aviar. Esto es un cuadro de Escherichia coli APEC, ¿ok? En pollos de engorde con sintomatología nerviosa. Aquí vemos el video, ¿ok? Un cuadro que se sospechó en su principio de que podía ser enfermedad de Newcastle, ¿ok? Podía ser enfermedad de Newcastle, pero realmente termina siendo un cuadro de Escherichia coli. Y la mortalidad daba probablemente para un cuadro de Newcastle, pero vean a nivel de tallo cerebral, a nivel del cerebro totalmente limpio, y vean los problemas a nivel de oídos eh, y a nivel externo del cráneo, cómo está la contaminación por Escherichia coli. Vean los taponamientos por Escherichia coli, bastante característicos, ¿no? Esto es un cuadro de bronquitis infecciosa aviar en el caso de pollos engorde, que es bastante similar al otro porque también vemos estas infecciones a nivel del tallo cerebral. Vemos todo lo que es el hueso craneal contaminado, pero no es un caso específico de Escherichia coli. En este caso es un problema de bronquitis infecciosa aviar, ¿ok? Entonces, por eso el diagnóstico, a pesar de que es bastante similar, ¿ok? Son dos diagnósticos totalmente diferentes. Aquí vemos el resultado de la biología molecular, ¿ok? Un virus 793B, una variante, ¿ok? De bronquitis infecciosa, y vean la relevancia que tiene esto a nivel de las bursas, ¿no? Cómo disminuye, cómo impacta tremendamente el virus de bronquitis infecciosa aviar a nivel del sistema inmunológico. Entonces ya este caso que voy a mostrar acá es un caso de bajo rendimiento zootécnico en pollos de engorde, y aquí muestro lo que es el deber ser al momento de un diagnóstico, porque en este caso tenemos diferentes asociaciones virales. Este caso inicia así, ¿ok? Con pollos de 42 días, pollos de 38 días, con disminución a nivel del tamaño de los timos, bursas con un impacto bastante significativo, bastante relevante, ¿ok? Una disminución de tamaño. Así empieza el caso. Empieza con disminución en los parámetros zootécnicos. Hay un cambio de vacuna, ¿ok? A nivel de incubadora hay un cambio de vacuna, con una vacuna bastante similar, no la misma, ¿ok? Para protección de enfermedad de Gumboro, hay vacunación a nivel de campo entre los 10 y los 12 días de edad con una vacuna, y, pero se veían estas bursas, ¿ok? Hay disminución, hay impacto en los parámetros zootécnicos, disminuye la ganancia de peso, la conversión alimenticia se va al cielo, empiezan las pérdidas, y por supuesto hay diferentes cuadros que podían dar para todo. Esto daba para problemas de bronquitis, esto daba para problemas de Gumboro, esto daba para problemas de pollito por anemia infecciosa. Habían diferentes cuadros que podían dilucidarse por acá. ¿Ok? Vemos las bursas o el tamaño de las bursas bastante impactado. La relación bursa-vaso se perdía. Pero cuando vamos, y aquí la relevancia que tiene la histopatología en todo esto, porque nosotros hacíamos serología, se estaba haciendo el seguimiento serológico, pero la serología no nos decía absolutamente nada. De acuerdo a la serología, bronquitis estaba bien, Gumboro estaba casi perfecta, Newcastle no teníamos ningún tipo de sospecha serológica a nivel de Newcastle. Pero cuando enviamos a un histopatólogo especializado, en este caso el doctor Fred Hare, en los Estados Unidos, entonces ya nos damos cuenta
de que estábamos en caso de una variante de Gumboro, y en este caso, vean, una bursa de 32 días de edad. Nos indicaba en el informe el doctor Fresker, la bursa de la izquierda tiene una deflexión y contracción linfocítica consistente con la fase de recuperación posterior a la necrosización de bursitis infecciosa aviar. La fase aguda de esta enfermedad fue probablemente entre el día 25 y el día 30, ¿ok? Y esta era una bursa que estaba dentro de los límites normales. Allí entendimos que era una variante de bronquitis, luego se hacen los estudios de PCR y todo lo demás para poder conocer qué variante era y cómo poder actuar ante ella. Pero no solamente teníamos ese problema, sino que también teníamos problemas de tránsito rápido, también teníamos problemas de estos intestinos totalmente flácidos, ¿ok? Y por supuesto nosotros sospechábamos que probablemente estábamos en presencia de un síndrome de mala absorción, pero no sabíamos específicamente quién lo estaba ocasionando o en qué momento lo estaba ocasionando. Entonces tenemos igual en el mismo estudio que le enviamos al doctor Fresker, un duodeno de 7 días, en donde nos dice que tenemos enteritis quística, ¿ok? Aquí está la enteritis, bastante relevante, compatible con enteritis viral, ¿ok? El diagnóstico diferencial de las cristas quísticas incluye el astrovirus y, por supuesto, el coronavirus del pollo. Esto era esencial para nosotros poder tener un diagnóstico completo y no solamente decir estamos en presencia de, ahora tenemos un boro, pero también tenemos otro diagnóstico y tenemos que complementarlo y de allí la parte importante en el diagnóstico que tiene la histopatología. Esto eran otros lotes, pero de la misma empresa. Fíjense el páncreas totalmente pálido, ¿ok? Y fíjense el entorchamiento de páncreas, algo muy común en la avicultura hoy que nos genera bastantes problemas y bastantes dolores de cabeza, ¿ok? En el caso del páncreas, atrofia localizada del parénquima del páncreas exocrino con inflamación linfocítica, con cuadro de hiperplasia linfoide nodular, una secuela inmune de una pancreatitis viral, ¿ok? Entonces, esto ya acá tenemos un diagnóstico mucho más específico y podemos buscar, por supuesto, cuál es la causa o cuál es la raíz. Igualmente, a nivel del hígado, que es el director de la orquesta, el hígado pues presenta inflamación linfocítica. Vayamos al resumen. Estas reacciones coinciden con la aparición de dos enfermedades virales, por supuesto, el gumboro y la proventriculitis viral transmisible, que probablemente también por allí nos estaba tocando la puerta. ¿Ok? Y bueno, y a nivel del pulmón, también se le hace la parte de histopatología y, por supuesto, lo que era la parte del tejido linfoide a nivel de placas de Peyer para poder entender qué podía estar pasando allí, ¿no? Entonces, los factores patogénicos, sabemos, virus, bacterias, factores ambientales y factores fisiológicos, cada uno de ellos de alguna manera nos condena a un punto específico. La estimación de las pérdidas, hay muchos trabajos publicados de estimación de pérdida, pero yo solamente quiero llamar la atención con este que fue un trabajo que pude realizar entre los años 2022 y 2023 en 4 planteles avícolas de América Latina, eh, eh, enfocados en la parte de pollos de engorde, ¿ok? En donde se evaluó aumento de mortalidad, reducción de productividad, costos adicionales en tratamiento, impactos en programas de vacunación y el impacto en la reputación y en las ventas que tenían, porque estas son empresas o parte de ellas en algunos países que venden pollo en pie. Entonces el comprador llega hasta la puerta del galpón. El comprador está viendo lo que está comprando y al estar viendo lo que está comprando, por supuesto, va a tener un impacto negativo sobre las ventas. Económicamente, ¿cómo impactaba? ¿Ok? Un diagnóstico errado en estas producciones y el impacto era aproximadamente de $500,000 por cada 1 millón de pollos de aves anualmente. ¿Ok? Evaluamos mortalidad, en donde pueden haber pérdidas hasta por $200,000, porque sobre todo es pollo grande el que termina muriéndose. La reducción en la productividad, ¿ok? Los costos de tratamiento también tienen un punto importante por cada 1 millón de pollos, el impacto que tiene sobre las pérdidas a nivel de vacunación y el impacto también, sobre todo en la parte de venta, por lo que conversé anteriormente. Esta es una lámina del doctor Rafael Fernández, tomada del doctor Rafael Fernández, en donde básicamente también evalúa el impacto que tiene, pero en este caso las pérdidas que se pueden generar
por desuniformidad a nivel de las granjas avícolas, ¿ok? Entonces, toman como ejemplo una empresa que produce 3 millones por pollo a la semana, los resultados consolidados, el peso promedio 2.5 kilogramos, la conversión alimenticia 1.8, los resultados individuales, el peso promedio pudo haber llegado a 300 con una conversión alimenticia de 1.7. Hay una pérdida del 2% de pollo en granja por uniformidad. 60.000 pollos semanales por 2.5 kilogramos de pollo son 150 toneladas de carne, una pérdida semanal de $190.000. ¿Ok? Y aquí hablamos, si mal no recuerdo, de un precio de 1.56 aproximadamente por kilo. Entonces, esta es la realidad de cuando nosotros no basamos, no tenemos bases sólidas al momento de elaborar un diagnóstico. Ahora, ¿cómo mejorar este diagnóstico? El análisis nutricional y, por supuesto, el análisis de los factores antinutricionales son supremamente importantes. Los análisis de micotoxinas deben de tomarse en cuenta, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos una fotografía de una valoración cualitativa de la actividad ureásica sobre la soya para medir el procesamiento, sobre el procesamiento térmico de la misma, todo lo que conlleva el análisis de energía, adecuados niveles de proteína, y que esto no se quede a nivel de la gerencia, sino que esto pueda llevarlo también a los técnicos de campo para que ellos sepan lo que está pasando, porque es que muchas veces los nutricionistas y los formuladores se nos meten en una burbuja y no comunicamos adecuadamente a los técnicos de campo y ellos simplemente pues están tratando de resolver con lo que tienen, pero realmente si nosotros en las reuniones que hacemos valoráramos estos resultados y los lleváramos a los técnicos de campo, probablemente la solución estaría más viable. Todo lo que son las herramientas a nivel de laboratorio son importantes, pero la toma de muestra requiere momentos específicos, el PCR, la histopatología, los test de ELISA, por supuesto la caracterización molecular. Muchas veces llegamos al PCR o RT-PCR positivo o negativo, pero no sabemos específicamente de qué virus estamos hablando. Y por supuesto todo lo que es la parte de microbiología. Esto va a mejorar significativamente el diagnóstico. Hay mejoras en el diagnóstico que son supremamente importantes. Eh, por ejemplo, hay sistemas como el ScreenFlux, hay sistemas como ISIS en Brasil, o hay sistemas para medir calidad intestinal, en este caso de Nuproxa, pero también de Lanco y muchas otras empresas también lo tienen. Y yo creo que sumergirnos un poco en el Internet de las cosas para tratar de entender cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos no solamente en el diagnóstico diario, sino también en la interpretación de estos resultados de los diagnósticos es supremamente importante. Hoy en día tener y poder contar con herramientas en tiempo real en donde nosotros podemos medir calidad de aire, podemos cuantificar partículas de polvo, podemos cuantificar cómo están nuestros niveles de amoníaco, cuál es la temperatura, poder ver la temperatura en una pantalla desde que el pollito llegó, hora a hora, la calidad de agua, la cantidad de agua que el ave está consumiendo, la cantidad de alimento, todo esto de una u otra forma mejora, ¿ok? Y nos da herramientas para nosotros poder mejorar el diagnóstico en la avicultura moderna. Ha sido todo, quedo totalmente de ustedes. Agradezco nuevamente la oportunidad a Poultry School por poder ser una ventana abierta para la avicultura, y que lógicamente se pueda tener mucha consideración acerca de temas relevantes que en el día a día nos van generando oportunidades de mejora dentro de la avicultura. Mi nombre es Félix Tovar y de verdad agradezco muchísimo su atención. Félix, te agradezco mucho por tu tiempo, extraordinaria presentación. Creo que va a ser de mucho beneficio para nuestra audiencia. Como bien aquí está cómo pueden contactar a Félix y pues cuando sacamos el video va a quedar cómo localizarlo en redes sociales. Félix, de verdad muy interesante tu capacidad, tu presentación y tu valor. Así que vamos a seguir trabajando en pro de la industria y siguiendo
y seguir aportando educación accesible. A mí me encantó mucho cuando dijiste, es parte de la visión de Poetry School, cuando dices que cuando vamos a los congresos y a los eventos pues, más relevantes en toda la región global, quiénes van, quiénes atienden, pero nos olvidamos cómo hacer llegar la educación a donde es necesaria. Así que Totalmente. agradecemos Félix tu colaboración y quedamos para la próxima. Gracias a todos y Seguro. hasta la próxima. Gracias, Félix. Gracias, Rodolfo. Gracias. Agradecido.